Iglesia de Cristo, Buena Dádiva de Ministerios Ebenecer, presenta Restaurados por Jesucristo, un programa enfocado en tu crecimiento espiritual y la restauración de tu alma. Si tienes peticiones de oración o necesitas oración para tu vida, comunícate 2434-6624 y 2433-9859. A continuación, un mensaje que ministrará tu vida. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero. Gracias, Padre bendito, amado Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Padre Levantamos Santo, una oración, Señor, por agradecidos todo lo por la bueno que eres, oportunidad Señor, que tú nos porque das de nos estar en bendices, esta radio Señor, bendita, nuevamente, Señor. Padre Santo, estar Pidiéndote, Padre, que en esta bendecimos ocasión, tu como en nombre, toda, Señor. Señor, sea tu respaldo, sea el Agradecemos, poder de lo Padre alto sobre precioso, nuestra vida, amor, Padre. Señor, Que tú nos des la tu palabra misericordia en específica, nuestra vida, Señor, Padre para llegar a las precioso. almas, Por Padre, favor, para llegar a amado cada Jesús. vida, Señor, la palabra que tú Gracias, sabes papito que lindo, por necesitan, todo Padre, lo que cada nos uno das, Señor, de y aquellos todo que lo escuchan bueno esta que radio, eres, Padre Padre bendito. En esta precioso. hora, Señor, te pedimos Señor que seas tú bendito, que nos des esa tú lengua de nos ayudes, discípulo, Padre bendito, para que poder seas tú, hablar tu Señor, quien palabra. haga tu obra, porque esta obra es Gracias, tuya, a amado ti te Señor. pertenece, no a Así es, nosotros, Padre Señor. precioso. Nosotros te agradecemos por la Bendecimos tu nombre, oportunidad te tan damos grande y el toda la privilegio honra y tan toda la hermoso gloria de a ti, poder Padre formar parte bendito. de ella, Te Señor. Desde agradecemos, ya Padre declaramos Santo, por tu victoria en el palabra. poderoso Sí, nombre de Señor tu Hijo amado bendito. Jesucristo, y te Gracias, damos a amado ti Señor. toda la Toda gloria la honra y y toda la toda la gloria honra, sea a porque ti, solo Padre. tú eres digno, Gracias, Señor, en el bendito poderoso Dios. nombre Sí, de tu Hijo Señor amado bendito. Jesucristo. Gracias, Gracias, Padre. Padre Santo. Amén Toma tu y control, amén. Señor. Buenas Amén. tardes, amigos y hermanos que nos oyen por Radio Alianza 610 AM. En esta tarde tenemos el hermoso privilegio, juntamente con mi hermano, de estar acá y ser portavoces de la bendita y poderosa palabra de Dios, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes, mi hermano. Amén, mi hermano. Saludamos a todos los amigos oyentes, hermanos y pues personas que nos escuchan. El propósito es de que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno, y que sea el Señor el que traslade y que lleve esa palabra para todo corazón y que abra el entendimiento. Amén. Amén. Le saluda Neri, diácono de servidores de la iglesia Buena Dádiva. Y pues esta tarde, esta preciosa tarde, tenemos este hermoso privilegio de estar juntamente con mi hermano Luis. Y quisiéramos pues trasladar un tema que el Señor pues puso en nuestro corazón, que se basa sobre el arrepentimiento y el valor de la sangre. ¿Amén? Para entrar ya de lleno a la palabra, amigo oyente, si me acompaña por favor al libro de Hebreos 9, 19, 20, capítulo 19, versículo 22, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de terneros, tomó lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo: esta es la sangre que confirma el pacto de Dios que les manda obedecer. Igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. En otras versiones dicen que sin lavamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es como una alimentación de lo que era el antiguo pacto. Sabemos que el pecado separaba y separa a las personas de la presencia de Dios. ¿Y cómo era que ellos podían reconciliarse y encontrar perdón con el Señor? Entonces había una persona, alguien que estaba de por medio, ¿verdad? Un intermediante. El derramamiento de sangre, esto lo hacía cada año en el santuario terrenal, a través de una persona que era el sumo sacerdote. Él entraba al lugar santo y para llegar a la presencia, al lugar santísimo, él presentaba esta sangre que era de cordero, ¿verdad? Que se tomaba y se llevaba al lugar santísimo.
para presentarla, ¿verdad? Para que Él pudiera ser limpio y pudiera hacer limpias las personas de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, esta sangre proporcionaba un camino para que el pueblo de Israel llegara a Dios por la fe, la obediencia y el amor. Entonces esto es un recordatorio del antiguo pacto, de lo que era, ¿verdad? De lo que era la sangre, de lo que valía el valor de la sangre. Mas ahora, en Hebreos 8:6, si me pudieran acompañar en Palabra de Dios para Todos, dice, pero Jesús se le ha dado un servicio más importante a sí mismo. También el nuevo pacto que él trajo es más grande que el anterior, porque se basa en mejores promesas. Amén. ¿Verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo constituyó el nuevo pacto y ministerio celestial. Es muy superior a lo que hacían los sacerdotes terrenales del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es de manera específica un pacto de promesas para todos los que por fe aceptan como hijo de Dios, reciben bendiciones divinas y la gracia de Dios, pero es a todos aquellos que por fe aceptan a nuestro Señor Jesucristo como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vemos acá que el nuevo pacto lo relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a cambiar todo. Él vino a cambiar todo de una manera preciosa para nuestras vidas, para que todos podamos tener un acceso más libre, para que todos entremos con un corazón contrito y humillado hacia Él, y Él nos perdona, Él nos limpia con su derramamiento de sangre. Amén, hermano. Amén. Sí, hermano, así es. Me llama mucho la atención todo lo que usted leía al respecto de la sangre, y cómo hacía mención de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando el pueblo vivía bajo la ley, era necesario que un sumo sacerdote, que un representante del pueblo, era el único que tenía el derecho de llegar hasta el lugar santo, y por medio del sacrificio y del derramamiento de sangre. Era importante el derramamiento de sangre para cubrir los pecados, y era en el tiempo de la ley. Ahora vivimos en el tiempo de la gracia por la bendita misericordia de Dios, y estamos nosotros bajo esa gracia bendita del Señor Jesucristo, quien no vino a cubrir pecados sino a borrarlos a través de su sangre preciosa. Y eso es algo que se malinterpreta, amigo y hermano que nos oye, no solamente con aquellas personas que no conocen de Dios, sino aún dentro del pueblo de Dios, porque hay pensamientos de que porque estamos bajo la gracia podemos hacer lo que queramos. Me viene a la mente un famoso dicho, un pensamiento que por ahí se escucha, que dicen peco, rezo y empato, y el asunto no es así. El grado de compromiso que tenemos para con nuestro Dios es mayor en la gracia, porque es por amor, no es porque nos obliguen, no es por temor a de que si cometemos un error, de que si cometemos un pecado vamos a morir apedreados como en el antiguo pacto, sino es por amor, reconociendo, como decía mi hermano, el sacrificio de la cruz, el amor, como dice la Biblia, cuán grande fue el amor con que nos amó el Padre, que dio a su único Hijo. Entonces yo quisiera compartirles lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 2 y verso 4. Voy a leer la versión de la Biblia al día. Dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando de que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Muchas veces, amigo y hermano que nos oye, nos acostumbramos, o puede haber personas de que ya se acostumbró a estar viviendo una vida ajena a la que Dios quiere para nosotros, y tal vez congregándose en una iglesia o totalmente alejado de Dios, porque dice, pues nada pasa, yo me porto bien, de vez en cuando le doy gusto a mi carne, qué sé yo, cuál puede ser el pensamiento, teniendo en menos de que el Señor hasta acá ha tenido paciencia y su bondad ha sido grande para con ellos, esperando el día que ellos decidan arrepentirse de la vida que están llevando. El arrepentimiento, fíjense ustedes que eso me llama mucho la atención, porque si nos vamos al original, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra arrepentimiento significa lamentar, es cambiar de idea, es volverse, es retomar algo, es cambiar de pensamiento, y se refiere a un pensamiento que viene del corazón. Es el rechazo a un proceder indeseable.
La palabra de Dios, si nos vamos al original, nos muestra que la palabra arrepentimiento viene de una palabra que se dice metanoeo, que es una metanoia, que quiere decir un cambio en la manera de pensar. Me viene a la mente como el mismo apóstol Pablo, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12 y verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos habla de una transformación en la vida del hombre a través de un cambio en su manera de pensar, es decir, a través de un genuino arrepentimiento, porque sin ese genuino arrepentimiento no podemos gozar de la nueva vida que nos es concedida a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué dice mi hermano. Amén, hermano. Lo que usted decía, amado hermano, del arrepentimiento, ¿verdad? De manera que si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, no vamos a disfrutar de lo que el Señor nos va a dar, porque el nuevo pacto que el Señor ha dado es para todos, porque el Señor anda buscando a todas las personas que quieran meterse en Él, que vengan, que crean en Él. Es para todos, ¿verdad? Él lo prometió, porque por eso dice Juan 3:16, ¿va? Porque tanto amó Dios al mundo. En esta versión, nueva versión internacional, dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, así que es una parte importante de nuestra vida que debemos de meditar en nuestra vida. Si nosotros nos hemos alejado, mi hermano leía sobre el arrepentimiento, si nosotros nos hemos alejado, el Señor esta tarde nos habla que meditemos en nuestro caminar, porque son tiempos finales en donde la palabra del Señor se está exponiendo de una manera impresionante, de una manera que está llegando a muchos lugares, y la palabra se vive. La palabra se vive, y el que vive de la palabra encuentra el arrepentimiento y encuentra el gozo del Señor, encuentra la guianza de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Mire, es bien importante porque hacíamos mención de un genuino arrepentimiento, y usted decía de que la palabra de Dios pues se tiene que vivir, no es solamente para andar repitiéndola por ahí o como que nos la aprendemos. La palabra de Dios tiene que ser vivificada a través del poder del Santo Espíritu. Pero hablamos de un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado, y es necesario ver la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Ambos son provocados por un sentimiento, es un sentimiento, provocado por un mal proceder, pero uno de ellos solo se queda en un sentimiento de culpa. El remordimiento es cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos mal por lo que hacemos. Yo me imagino que todos hemos pasado por eso, lloramos, prometemos, juramos no volverlo a hacer, y solo se calman las aguas y otra vez estamos en lo mismo, porque solo es un remordimiento. No ha habido un cambio en el pensamiento, no ha habido un cambio en el interior del hombre. En cambio, en contra de eso, el arrepentimiento, como dijimos anteriormente, es un cambio en la manera de pensar. Y si la manera de pensar del hombre cambia, también cambia su manera de vivir. Y esto nos sirve de ejemplo si vemos a Faraón, cuando el pueblo de Israel cuando Moisés había sido enviado a rescatar al pueblo de Israel, a sacarlos de la cautividad de Egipto. Fueron enviadas plagas a Faraón, porque Faraón tenía un corazón duro, dice la palabra, pero cuando él veía las plagas decía que se arrepentía, decía: está bien, dejaré ir al pueblo de Israel. Ora, decía Moisés, ora porque estas plagas se vayan. Pero entonces cuando la plaga se iba, Faraón cambiaba de parecer y otra vez decía: no los dejaré ir. Tal fue así que llegó hasta la muerte del primogénito de él, y entonces los dejó ir, pero se volvió a echar atrás de su decisión porque los persiguió.
y el no arrepentirse, el estar en ese fluctuoso, en esa decisión, en el tener solo remordimientos, decir ahora sí y ahora no, lo condujo hasta la muerte, porque ya sabemos nosotros el resto de la historia, cómo él y su ejército fueron ahogados en el mar cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara. Entonces el no arrepentirnos genuinamente representa muchos peligros para nuestra vida, y un genuino arrepentimiento nos lleva a buscar el estar a cuentas con el Señor, que es lo que Él quiere. Quiero compartirle en el libro del profeta Isaías, capítulo 1 y verso 18, dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero entonces está hablando aquí de que quitará los pecados, quitará las manchas que el pecado provoca en nosotros si nosotros venimos y nos ponemos a cuentas con Él. Pero esto se da a través de un cambio en nuestra manera de pensar, cuando en nuestro interior se forma la decisión, la convicción de ya no querer ser los mismos y buscar esa nueva vida que a través de la sangre de Cristo podemos tener. No sé qué piensa mi hermano. Amén, hermano. Definitivamente, aquí es donde nosotros, pues, como estamos hablando sobre el arrepentimiento y el valor de la sangre, entonces aquí es donde nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cuál es nuestro caminar? Porque el precio que fue pagado por cada uno de nosotros es alto. Debemos tomar en cuenta que nuestro caminar, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo tiene que ser genuina. Tiene que ser genuina y seguir a Él sus instrucciones, dejar que Él nos instruya con su palabra, dejar que Él nos llene con su palabra, dejar que su Espíritu bendito more en nuestras vidas, para que nosotros seamos limpios, renovados en todo momento, para hacer buenas obras. Y amigo, hermano, si estás alejado del Señor, es un tiempo de volver a retomar el camino y acercarte al Señor, y para que haya perdón de pecados es necesario que haya un verdadero y genuino arrepentimiento en nosotros. Es necesario, amado hermano, porque si no vamos a estar como decía mi hermano, solo con remordimiento. Porque el remordimiento lo que hace solo es como que trae un sentimiento nada más de culpabilidad y hoy me arrepiento de esto, pero sigo con mi vana manera de vivir. Entonces no hay un arrepentimiento genuino, pero cuando hay un arrepentimiento genuino se le da el valor del precio que ha sido pagado por nosotros, ¿verdad? Amén. Y si me pudieran acompañar a Hechos 3:18 al 20, dice: pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer por tanto, para que sean borrados sus pecados. Entonces arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios, enviándoles al Mesías, ya que había sido preparado para ustedes, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Me llama mucho la atención ese versículo en la Reina Valera. La última parte dice: arrepentíos y convertíos. Yo veo ahí que la palabra de Dios marca un orden, y el orden es de que para que sea transformada, para que nos convirtamos al Señor, primero tiene que haber un arrepentimiento. Y me remarca el versículo de Romanos 12:2, porque dice de que para que la vida del hombre cambie, tiene que haber una renovación en sus pensamientos. Entonces va de la mano, está bastante relacionado. Y sabe que hay algo que me llama mucho la atención, hermano, es ver por qué cuesta mucho arrepentirse en el hombre. El mundo no busca el arrepentimiento, muchos porque no creen, otros porque han creído, dejaron de creer, y hay mucho pensamiento en personas que dicen:
Desde pequeño he escuchado de que Cristo viene por su amada y no viene. Yo sé que Cristo viene y está pronto, y nosotros deberíamos de vivir esperando ese día que dice la palabra de Dios, que nos reuniremos con Él en las nubes. Pero para eso nosotros tenemos que guardarnos para Él, arrepentirnos, y eso no es solamente para los que no conocen al Señor Jesucristo, sino también para nosotros como pueblo. El vivir el arrepentirnos, para nosotros el arrepentimiento es un arma poderosa. Y haciendo mención de esto, de que hay gente que piensa de que Cristo ya no viene, de que tanto que lo andan diciendo y tanto tiempo ha pasado y no se ve nada, yo quisiera compartirles lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que el hombre tiene por tardanza o por falsedad, no pueden entender y comprender, porque sus pensamientos no han sido renovados en que es la bendita misericordia de Dios, dándole más tiempo, esperando para que usted y yo nos arrepintamos. Y el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados, se predica desde el tiempo de Juan el Bautista. Usted se lo puede leer en Mateo capítulo 11, versos 12 y 13, y fue anunciado desde antes del tiempo de Juan, del apóstol Juan, por boca de todos los profetas. La Biblia desde principio a fin nos habla de ese tiempo en el que vendría aquel que vendría a pagar por todos nosotros. Quisiera compartirles lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Judea. Por eso el Señor ponía en nuestro corazón relacionar estas dos cosas: el arrepentimiento y el valor de la sangre de Cristo. Cualquiera se podría estar preguntando: ¿y qué valor tiene? Es invaluable. Es invaluable. Vamos a leer unos versículos más adelante donde la Biblia nos explica esto, y quisiera compartirles lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Oiga, eso es lo que me llama la atención: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso decíamos nosotros, el valor de la sangre es que es invaluable. No la podemos comprar. Lo que la sangre de Cristo hizo y hace por nosotros y por todo aquel que quiera recibirlo es invaluable, y no se puede comprar con oro, ni con plata, ni con sus mejores diezmos, ni con sus mejores ofrendas, ni con lo mejor que usted pueda hacer, porque la Biblia dice de que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, y esa gracia se manifestó en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por amor a usted, por amor a nosotros. Pero ahí hay un ejemplo bien precioso. Yo quisiera que mi hermano nos lo compartiera. Pues, amado hermano, sí, es impresionante la palabra del Señor. Pues aquí tenemos un ejemplo precioso y lo podemos encontrar en Lucas 23, 39 al 43. En la Nueva Traducción Viviente dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló así. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a tu Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me llama mucho la atención porque cuando el que estaba al lado derecho no había hablado nada, el que estaba al lado izquierdo fue el que habló. Entonces reaccionó el del lado derecho, pero me imagino que fue una
llenura del Espíritu, ver a nuestro Señor Jesucristo a la par, pero él reconoció su condición. Él reconoció su condición y se expuso. Y dijo, nosotros sí merecemos estar acá, por nuestros actos, se lo estoy parafraseando, por nuestros actos. Pero él reconoció, pero este hombre no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo, más que derramar su sangre bendita para perdón de pecados. Amén. Entonces, por eso es impresionante, porque aquí un verdadero y genuino arrepentimiento de ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Pero más ahora nosotros que estamos en la gracia podemos disfrutar, porque nosotros sentimos la presencia de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu bendito que mora en cada uno de nosotros. Entonces ahí entendemos y comprendemos nosotros el lavamiento, la sangre bendita que fue derramada, es la que nosotros tenemos que tener conciencia para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, porque si nosotros no buscamos de Dios, no buscamos de su palabra, no buscamos congregarnos, el enemigo, como dice su palabra, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Amén, hermano. Amén, hermano, sí es tremendo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la Biblia donde nos habla de este ladrón en la cruz. Me llama mucho la atención porque hay un reconocimiento en él de quién es el Señor Jesucristo, y el reconocerlo es lo que a él le permite acceder a los beneficios de lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Entonces me llama mucho la atención, nosotros qué tenemos que hacer entonces, primordialmente reconocer nuestra condición y meditar bien y hallar la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, porque el remordimiento nos puede llevar a una depresión, a un sentimiento de acusación, y nos puede llevar hasta la muerte. Se han dado casos de personas que por sentirse mal por ciertas situaciones han buscado quitarse la vida, porque la Biblia dice claramente que el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir, pero que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, y esta a nosotros es en Cristo Jesús. Entonces me llama la atención porque el genuino arrepentimiento nos da vida. Ezequiel capítulo 18 versos 31 y 32 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice aquí el Señor a manera de pregunta: ¿por qué vas a morir? Si yo no quiero eso, dice el verso siguiente. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Entonces, amigo que nos oye, hermano que nos oye en esta tarde, pueda que alguien esté pensando: es que lo que yo he hecho ha sido muy malo, es que yo ya no merezco perdón de Dios. Discúlpame, eso no te compete pensarlo a ti. Es decisión de Dios. Los planes de Dios, dice la Biblia, son de bien y no de mal. Entonces me llama mucho la atención porque el arrepentimiento puede ser el arma poderosa que tú debes usar en la situación que estás atravesando. ¿Y por qué digo que es un arma poderosa? Escuchen lo que dice el Salmo 51:17. Me gustó cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, porque dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios con un corazón sincero y arrepentido, Dios no nos rechaza. Por eso es que es una arma poderosa contra el diablo, que el Señor lo reprende, y contra el pecado, porque el propósito del pecado es separarnos de Dios. La Biblia así lo declara. Pero cuando nosotros nos acercamos, como dice este verso de Salmo 51:17, con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de Dios, rompemos con eso, y esa distancia entre el Señor y el pecador se acaba. Ese corazón contrito y humillado hace que el Señor se acerque a nosotros y que nos dé ese beneficio precioso de la sangre, que es el perdón y la limpieza del pecado. Mi hermano Neri. Amén, hermano. Ya que estamos hablando ahorita, que usted dijo de los beneficios, hay uno de los beneficios impresionantes, que es el que el Señor nos hace permanecer en el Hijo. Pero ¿cómo nos hace permanecer en el Hijo? Si me acompañan por favor a
al libro de Juan 6:56, Reina Valera, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y Lucas 22:20 dice, la Biblia de las Américas dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Amén. Entonces, amado hermano, amigo que nos escucha, es tiempo de que meditemos. Es tiempo de que meditemos en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de dejar el acomodo, es tiempo de sentarse, de meditar en su palabra, porque su palabra es la que nos va a limpiar, su palabra bendita es la que nos va a guiar, su palabra es la luz en nuestra vida, es la luz, es la lámpara que alumbra nuestro caminar y es la que nos va a llevar a hacer cosas grandes de parte de Dios, es la que nos va a llevar a pasar fronteras de nuestra propia vida, que a veces nosotros creemos que somos limitados, pero más sin embargo nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Amén, amén, hermano. Ya para ir terminando, amigo que nos escucha, hermano en Cristo que nos oye, déjame decirte una cosa, que no importa tu condición, no importa lo que hayas hecho. Leímos en los versos anteriores que el Señor lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento, venir pronto y estemos a cuentas, dice el Señor en su palabra, y no importa lo que hayas hecho, yo revertiré. En Dios está el poder de convertir aún la maldición en bendición, la Biblia así lo dice, y no importa lo que hayas hecho. Me llama la atención Lucas capítulo 15 y verso 7, y esto impacta mi corazón porque dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Amigo, hermano que me oyes, si de alguna manera necesitas arrepentirte de algo, si necesitas volver a casa, si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, no lo pienses más. Este es tiempo final, tiempos malos para el mundo, pero para el pueblo de Dios es un tiempo maravilloso y glorioso. Es tiempo en el que el amor de Dios se está derramando por todos lados. Yo me atrevo a decirlo así. Entonces nosotros en esta hora, el mensaje que el Señor ponía en nuestro corazón es: busquemos el arrepentimiento, busquemos que la sangre de Cristo en nosotros haga ese trabajo y nos dé ese precio también a nosotros, porque la sangre de Cristo nos hace invaluables. Nosotros cuando hemos recibido el favor de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida, viene la sangre de Cristo y no solo nos limpia, nos cubre, nos tiñe, nos da identidad, nos hace ser parte de ese pueblo, como dice la palabra de Dios: vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Entonces es tiempo de que, como decía mi hermano, que busquemos al Señor. En esta hora esperamos poder haber sido de bendición para tu vida, que la palabra que Dios puso en nuestro corazón haya venido a edificar, a restaurar la vida de las personas que nos oyen a través de esta bendita radio. Y nos queremos despedir no sin antes hacerte la invitación, si vives cerca por el sector de zona 16, nosotros nos reunimos todos los martes y viernes a las 6 de la tarde en Iglesia de Cristo Buena Dádiva de Ministerios Ebenecer. Esto se encuentra en la segunda calle 2-31, zona 16, Santa Rosita, y hacemos una cordial invitación a ti, mujer, que si necesitas de Dios, a partir del día de mañana, del día miércoles 6, que es pasado mañana, estará dando inicio las reuniones para damas. Yo sé que el Señor va a hablar a tu vida poderosamente a partir de las 4 de la tarde. Todos los miércoles, a partir de este miércoles 6, tendremos la reunión para damas, la reunión para mujeres. Ven y acompáñanos. Yo sé que el Señor hará cosas grandes en tu vida. Amén, hermano. Padre bendito, te agradecemos, Padre precioso, por este tiempo. Sí, gracias, Señor. Bendito Señor, por tu palabra. Sí, mi Dios. Bendito seas, Padre. Gracias, Padre Santo, porque has tenido misericordia de nuestras vidas, Padre. Juntamente con mi hermano, Señor, estamos agradecidos, Padre.
Que tu palabra bendita que sea expuesto, Señor, sea de edificación, Padre, sea de edificación para la vida de todo aquel que es oyente, bendito Señor, de esta radio, bendita Señor. Gracias, amado. Sabemos, Padre precioso, que tú estás con nosotros, tú nos guías y nos instruyes. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, a ti, Padre precioso, a ti, amado Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre que ha sido derramada en nuestras vidas, Señor. Gracias, papito lindo, por el perdón de pecados y por darnos una nueva oportunidad, por darnos una nueva identidad, una nueva vida, Señor. Y esperamos, Señor bendito, que tú sigas guiándonos, llenándonos, Señor, para poder, Señor, un día vernos, Señor. Gracias, papito lindo, bendecimos tu nombre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias, Padre bendito. Amén. Iglesia de Jesucristo Buena Dádiva de Ministerios Ebenecer presentó Restaurados por Jesucristo. Te esperamos el próximo lunes a la misma hora por esta estación. Dios te bendiga.